Buenos días, ¿cómo les va? Espero en Dios y la Virgencita que bien. Hoy vamos a ver tres temitas para la clase de hoy. El primer tema se llama la distancia entre dos puntos. ¿Oyeron? Entre dos puntos. Entonces, cuando yo tengo la distancia entre dos puntos, ustedes lo que van a hacer aquí, y pongan atención primero que nada, es, si yo tengo dos puntos cualesquiera, digamos que yo tengo el punto menos 3,4 y el punto menos 5, menos 2. Yo tengo esos puntos de acá. Entonces, recuerden, importante recordar esto de acá es que todo punto par ordenado, que es lo que tengo aquí yo, siempre el primer valor va a ser la X y el segundo valor va a ser la Y. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿oyeron? Siempre. X y Y. Entonces, cuando yo quiero averiguar la distancia entre dos puntos, ¿cuál es la fórmula para averiguar la distancia entre dos puntos? Primero que nada, la fórmula siempre va a llevar una raíz cuadrada. ¿Oyeron? Entonces, una raíz cuadrada siempre. En esta fórmula van a haber dos paréntesis. En el primer paréntesis, siempre van a ir las X, o sea, los valores de la X. Van a ir siempre en el primer paréntesis. Estos paréntesis van a estar elevados a la 2 y separados por un más. Entonces, este es el primer paréntesis elevado a la 2, separado por un más. Y en el segundo paréntesis van a ir las Y. Van a ir las Y. Las Y. Igual, los dos paréntesis tienen que ir siempre elevado a la 2 y con una raíz cuadrada, ¿verdad? Siempre. Dentro del paréntesis, importante, y pongan atención, dentro del paréntesis va a ir un menos. Este menos es de la fórmula, ¿vieron? Siempre va a ser el menos de la fórmula. Ahora, yo quiero colocar las X en este paréntesis. Vean que yo tengo la X aquí, el menos 3 y el menos 5. Ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. En este caso, si ustedes ponen el menos 3 de primero o pueden poner el menos 5 de primero. Yo en el caso voy a poner menos 3 de primero. Te pongo el menos 3 de primero. Y en la otra X, entonces sería el menos 5. Vean, importante, y quiero que tomen en cuenta esto. ¿Oyeron? Este menos de acá es de la fórmula. Siempre va a ir obligado ahí. Y este otro menos es del número, ¿verdad? Importante, si yo escogí el menos 3, tengo que poner la Y aquí, el 4 aquí de primero, el 4. El 4. Y aquí pongo el menos 2. ¿Oyeron? Y cuando yo tengo esto acá ya lo puedo resolver en la calculadora. Y lo meto en la calculadora. Ustedes lo van a meter en la calculadora. Lo metemos en la calculadora acá. Y eso me da 2 raíz cuadrada de 10. Si ustedes lo meten en la calculadora, me da 2 raíz cuadrada de 10. Y listo. Así se averigua la distancia entre dos puntos. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para que esté muy bien claro esto, ¿verdad? Entonces vamos acá de nuevo, borramos aquí. Vamos aquí. Vamos a borrar. Vamos a hacer otro ejemplito. Entonces, digamos que yo tengo aquí 5, 2,
3 y menos 1, digamos. Entonces hago lo mismo. Recuerden que el primer valor va a ser la X y el segundo valor va a ser la Y. Siempre va a ser así. Como les dije, ¿verdad? Siempre la distancia entre dos puntos va a llevar una fórmula, que es siempre raíz cuadrada de primero. Va a estar separado por dos paréntesis. Esos dos paréntesis van a estar elevados a la 2, separados por un más, ¿verdad? Y recuerden, importante, en el primer paréntesis, como les dije, van a ir las X. En el segundo paréntesis van a ir las Y. ¿Oyeron? Esto de acá, en el paréntesis dentro va a ir un menos siempre en cada paréntesis. Y ahora sí, como les dije, ustedes escogen cuál X quieren primero. Entonces yo voy a escoger el 5. Pongo el 5. Y la otra X sería el 3. Aquí, entonces, si yo escribo el 5, tengo que poner entonces la Y aquí, que va a ser el 2, ¿verdad? Y la otra Y va a ser menos 1. Entonces, si yo meto eso en la calculadora, les da raíz cuadrada de 13. Entonces, ese es el primer tema, la distancia entre dos puntos. Vamos al segundo tema. Y el segundo tema es muy fácil. ¿Por qué? Porque es pasar de grados a radianes. O sea, pasar de un ángulo que está en grados a radianes. A radianes. En este caso, es importante que tengan en cuenta ustedes acá. Por ejemplo, digamos, yo tengo aquí un ángulo, digamos, que mide 75, digamos, grados. 75 grados. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes acá para pasar de grados a radianes? Fácil. Ustedes van a agarrar el ángulo que me dan, que en este caso es 75. Importante también, importante recordar acá que un ángulo en radian, por ejemplo, digamos, yo tengo aquí 5pi sobre 2. Cuando es con radianes, yo sé que radianes tiene que agregar la palabra rad al final. O sea, si aparece la palabra rad, eso quiere decir que eso es un ángulo en radianes. Entonces, pasar de grados a radianes, este ángulo está en grados, 75 grados. Entonces, el 75 que está acá, yo lo voy a agarrar. Y cuando voy a pasar eso aquí, yo lo que hago es multiplicar el ángulo que me dan, el ángulo que me dan por, y lo van a multiplicar por esto. Y si pongan atención, eso es cuando es de grados a radianes. Esto es por pi entre 180. Siempre va a ser así, ¿oyeron? Pi entre 180. Entonces, yo multiplico acá este ángulo que me dan acá, entonces, 75 por pi entre 180. ¿Verdad? Y lo meto en la calculadora así como está. Importante, recuerden que el pi en la calculadora se pone con la tecla Shift, que ustedes ya saben hacer los pi, ¿verdad? Porque ya lo enseñé en clases pasadas. Shift y la tecla que está abajo por el punto, que es X10 a la X, ¿verdad? Que está a la par del punto. Entonces, si yo meto eso en la calculadora, 75 por pi entre 180 me da 5 sobre 12 pi. ¿Y qué agrego al final? Agrego la palabra rad, que quiere decir radianes, ¿oyeron? Entonces, de así paso de grados a radianes. ¿Qué se hace entonces? Se multiplica el ángulo que me dan por pi entre 180. ¿Oyeron?
Entonces, ese es el otro temita. El otro tema que sigue es pasar de radianes a grados. Y entonces se hace exactamente lo mismo. Digamos que yo tengo un ángulo acá que me da un ángulo aquí, que me dicen que es 5 sobre 4 pi, ¿verdad? Y agrego la palabra rad, ¿verdad? Entonces hago lo mismo. Cuando era pasar de grados a radianes, era multiplicar por pi entre 180. Aquí es al revés. Aquí es multiplicar el ángulo que me dan por, y si el otro era pi entre 180, entonces aquí va a ser aquí va a ser 180 entre pi. Entonces, yo agarro ese ángulo que me dan, ¿verdad? Y entonces el ángulo que me están dando acá es 5 pi entre 4. Y lo multiplico entonces por 180 entre pi. Metemos eso en la calculadora. Metemos eso en la calculadora. Y eso me da 225. Y listo. Eso sería el tema de hoy. Que tengan buen día. Gracias. Que tengan buen día y gracias por todo.